Hace 10 años que no visitaba a mi familia. Me había mudado a Canadá y en una oportunidad pude regresar a mi pueblo, un lugar pintoresco a la orilla del mar. Cuando por fin estuve a unos metros de mi barrio, una hermosa chica se acercó a mí y me abrazó con fuerza. No la conocía, pero algo me parecía familiar en ella. Me saludó por mi nombre, lo cual me hizo preguntarme cómo es que sabía quién era yo, a lo que ella me dijo: ¿no me reconoces? Soy Luciana, éramos amigos. Entonces pensé que no podía ser posible, pues yo recordaba que ella era una chica que pesaba arriba de 100 kilos. Siempre pensé que era linda. El peso es irrelevante, pero ahora que estaba tan delgada, me hizo pensar y fantasear cosas que prefiero no decir. Le pregunté cómo había logrado bajar de peso. Quise hacerlo de la forma más educada posible, pero ella lo tomó a bien y me confesó que ahora era modelo. Era uno de sus sueños y el lograrlo la motivó a mejorar su calidad de vida. Me dijo que por ahora era una modelo de ropa, lencería y cosas así. Entonces me llevó a su casa y me mostró algunas fotos de cuando ella estaba arriba de los 100 kilos. Como dije, siempre me había parecido linda, pero se me ocurrió preguntarle si no tenía fotos nuevas, fotografías recientes, y me dijo que usualmente se quedan con ellas los encargados de las compañías de publicidad, pero me dijo que si yo estaba disponible, podríamos ir ahora mismo a la playa a tomar algunas fotografías con algunas prendas que eran suyas. Yo pensé: ¿ir contigo a la playa a tomarte fotografías en bikini? Claro. Entonces dejé mi equipaje en su casa y fuimos a la playa, la cual estaba a pocos minutos a pie. Al llegar, todo estaba como lo recordaba, solitario. No era una playa turística, no había nadie a nuestro alrededor. Entonces, ella me dio su cámara y me dijo que su funcionamiento era bastante simple. Todos los ajustes se hacían en automático. Ella comenzó a desvestirse frente a mí con total naturalidad. No se desnudó, solo modeló para mí con el bikini que llevaba puesto. Los demás estaban en una mochila que llevaba. Entonces comenzamos a tomar fotografías. Yo estaba salivando por ella, sus curvas y su piel perfecta, suave y tersa. Ella notó que con sus movimientos, sus poses y su sonrisa me enloquecía y no me importaba ser tan obvio ante ella. Total, éramos dos jóvenes en una solitaria playa sin nadie a nuestro alrededor. Entonces, ella me dijo: cierra los ojos, porque voy a desnudarme para cambiarme de bikini. Le dije que estaba bien. Me dijo: no los vayas a abrir, mientras comenzaba a reír. Ella estaba frente a mí desnudándose, mientras yo cubría mi rostro con mis manos. Entonces, en algún momento, sentí que ella lanzó hacia mi cabeza su prenda íntima, lo cual me hizo abrir los ojos para ver qué era, y asumí que al buscarla, la encontraría totalmente desnuda. Pero no, estaba jugando conmigo. Ya se había puesto otro modelo,
y comenzó a pedirme más fotografías. Así estuvimos durante media hora hasta que de pronto ella me agradeció por haberme portado tan bien y haber sido de ayuda para ella, por lo que me preguntó si había algo que podría hacer para mí. Entonces le pedí que esta vez no me pidiera cerrar los ojos mientras ella se cambiaba. Me lanzó arena hacia mí con sus pies, pero sin decirme nada, comenzó a quitarse todo frente a mí lentamente. Y al estar totalmente con su traje de Eva, comenzó a buscar su ropa para vestirse más lentamente aún. Le pedí si podía tomarle una fotografía para mí, pero me dijo que después lo haríamos, que por ahora me considerara afortunado. Vaya chico.